Recopilamos y usamos variables estadísticas cuando queremos analizar una o más características relacionadas con una determinada población. Por ejemplo, su altura, edad, nivel de estudios, religión, etc. Las variables estadísticas hacen referencia al valor o categoría que, para cada unidad observada, toma la característica estudiada. De acuerdo con la naturaleza de la característica analizada, las variables se clasifican en dos grandes grupos: variables cualitativas y variables cuantitativas. Variables cualitativas son aquellas que recogen información no numérica relacionada con cualidades del individuo o unidad observada. Distinguimos a su vez entre las cualitativas ordinales, cuando es posible establecer cierta ordenación entre las diferentes categorías. Como ejemplo tenemos la variable nivel de estudios, estado de salud, etc. Hablamos de cualitativas nominales cuando no es posible la ordenación entre las diferentes categorías. Como ejemplo tenemos el municipio de residencia, la religión, el estado civil, etc. Las variables cuantitativas tienen un contenido numérico. Entre ellas distinguimos a las cuantitativas discretas, cuando el conjunto de valores numéricos que puede tomar la variable es relativamente pequeño. Ejemplos de estas variables cuantitativas discretas son el número de hijos, el número de coches por familia, etc. Hablaremos de cuantitativas continuas cuando el conjunto de valores numéricos es elevado debido a la naturaleza de la propia variable o al instrumento de medida utilizado. Ejemplos de este tipo de variables son la altura, el peso, el volumen de ventas de una determinada empresa, etc. Las variables estadísticas se pueden analizar de manera conjunta o separada. Cuando estudiamos una sola variable estadística, realizamos un análisis unidimensional, una sola dimensión. Mientras que si analizamos dos o varias variables de forma simultánea, realizamos un análisis bidimensional o multidimensional. En este último caso, pueden analizarse conjuntamente características cualitativas y cuantitativas. La información de una variable o conjunto de variables, cualitativas y cuantitativas, se conoce como datos estadísticos. En general y en particular en economía y gestión de empresas, podemos distinguir tres clases de datos estadísticos: las series temporales, los datos de corte transversal y los datos de panel. En lo que respecta a las series temporales, también conocida como serie cronológica o histórica, consiste en los registros de los valores de una variable a lo largo de distintos momentos del tiempo, generalmente con una periodicidad regular. Como ejemplo tenemos los datos anuales de la Contabilidad Regional de España, productividad, valor añadido, etc., los trimestrales de la Contabilidad Nacional, tasa de paro, índice de precios al consumo, otros indicadores de coyuntura económica y hasta la evolución de las ventas mensuales de una determinada empresa. Un concepto muy importante relacionado con los datos de serie temporal es el de frecuencia o periodicidad. Como tal, entendemos el periodo de tiempo que separa los registros. En general, los datos presentan frecuencia anual, mensual o trimestral. Los datos de corte transversal consisten en información de una o más variables sobre diferentes sujetos en un momento dado, por tanto, en un mismo momento de tiempo. El ejemplo clásico de datos de corte transversal lo constituyen las encuestas a individuos o familias, para recabar aspectos económicos, de salud, percepción sobre un determinado producto, etc. Finalmente, los datos de panel son una combinación de datos de serie temporal y datos de corte transversal. En los datos de panel se realizan observaciones sobre distintas variables, pero repetidas en distintos momentos del tiempo. La encuesta de población activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística con el objeto de recopilar información sobre el mercado laboral, es un ejemplo de datos de panel. En la encuesta de población activa, los mismos individuos son entrevistados en diferentes momentos del tiempo, permaneciendo 6 trimestres en la muestra. La información.
Se llama población, universo o colectivo al conjunto de elementos que poseen una determinada característica. Cada uno de los elementos que forman parte de la población se denomina individuo o unidad estadística. Denominamos censo a la indagación completa de los elementos o unidades de la población. Las ventajas de manejar un censo es que utilizamos todos los individuos, por tanto, la información completa. Entre otros inconvenientes de trabajar con el censo está el elevado coste, la posibilidad de errores de observación y la dificultad que conlleva la manipulación de muchas observaciones. Como ejemplo de censo podemos recordar el censo electoral, registro de todos los ciudadanos con derecho a voto. Denominamos muestra a un subconjunto de la población. Las ventajas de trabajar con la muestra es su menor coste, mientras que sus inconvenientes es que al no trabajar con todos los elementos no podemos hablar en términos de certeza, sino de probabilidad. Veamos un ejemplo concreto del concepto de muestra. En una factoría de coches, la población representaría el total de vehículos fabricados. El fabricante realiza las verificaciones técnicas y de seguridad sobre una muestra reducida de vehículos, por tanto, una parte de la población. De no ser así, si utilizara toda la población, en estas verificaciones destruiría el total de los vehículos fabricados. Generalmente la muestra es seleccionada aleatoriamente y debe representar con fiabilidad a toda la población. ¿Dónde encontrar los datos que me interesan para mi estudio? La información estadística puede provenir de diversas fuentes. Información directa. El investigador diseña su propia encuesta sobre las cuestiones específicas que quiere analizar. Se recurre a los registros propios de la empresa o institución a la que atañe el estudio. Utilización de estadísticas previamente generadas por organismos nacionales o internacionales. Esta es la situación más común. En la actualidad, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan extraordinariamente el acceso a los datos. Entre otras instituciones u organismos con importantes bases de datos estadísticos destacan el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Investigaciones Sociológicas y Eurostat en la Unión Europea. En España, cada ministerio u organismo público dispone de sus propias estadísticas y las presenta en su web, accesible a todos los ciudadanos. Existen dos instituciones cuyo principal objetivo es la elaboración y recopilación de datos estadísticos. El Instituto Nacional de Estadística, INE, organismo encargado de la actividad estadística pública, encomendado a la realización de censos demográficos y económicos, cuentas nacionales, estadísticas sociales, etc. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia que elabora estudios para un mejor conocimiento de la realidad social española. A nivel europeo, Eurostat es el organismo dependiente de la Comisión Europea encargado de aunar las principales estadísticas de los países miembros de la Unión. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.